Ella ya no era mi madre. Era una tormenta hecha carne, con el rostro de mi madre, el grito de un demonio y las manos cubiertas con mi sangre. El patio trasero olía a pasto húmedo y carne viva. El viento se alzó justo cuando mi espalda chocaba por tercera vez contra la cerca de madera. Las tijeras de cocina yacían en el suelo, la sangre goteaba sobre el cemento caliente. ¡Mamá! Lloré no para pedir piedad, sino por costumbre. Y entonces apareció el perro, sin ladrar, sin advertencia. Saltó la cerca como un espectro. El viento se detuvo. Mamá también. Pero yo ya lo sabía. Esto no era el final. Era el comienzo de algo peor. El sol de Valencia caía oblicuo, dorando las tejas antiguas y temblando sobre el jardín seco de una casa donde nadie cantaba ya. En el aire flotaba el olor de los jazmines pisoteados y del hierro de la sangre fresca. Eden tenía 9 años y la espalda llena de moretones. Su camisón blanco por la mañana ahora era una bandera rota de silencio. «No me mires así, mocosa, no llores como tu maldita madre», gritó Rosa, con el rostro enrojecido, la saliva colgando de sus labios como una oración torcida. Tenía en la mano la cuchara de palo, pero ya no golpeaba como madre, golpeaba como el diablo, cada vez más rápido, cada vez más lejos de sí. Eden se protegía la cabeza con los brazos, sin saber por qué el mundo había cambiado, por qué la voz que antes le cantaba «Cielito lindo» ahora rugía como fiera herida. «Mamá, por favor, no soy ella», susurró Eden, apenas un hilo de voz que el viento del levante arrastró como hoja seca. En el borde del jardín, junto a la vieja cerca de madera, algo se movió. Un crujido, un temblor de la tierra. El perro apareció sin aviso. Era grande, oscuro, con el pecho ancho como un soldado de guerra. La mirada, vieja como los cerros de 1900, Jalisco. Su cuerpo cicatrizado era una constelación de batallas que ningún niño podía imaginar. Pero él sí sabía. Sabía del miedo. Sabía de las heridas. Saltó la cerca con la furia de un ángel caído y se interpuso entre la niña y la madre, erguido, temblando, gruñendo con esa voz que no necesita lengua. «¡Qué demonios! ¡Quita ese perro!», gritó Rosa retrocediendo. Pero Thor no se movió. Su pecho se inflaba como el de un torero frente a la última embestida. Los ojos fijos en la mujer que un día fue madre. Eden temblaba, no por miedo, sino por una mezcla extraña de alivio y pena. Se apoyó en el pasto, aún tibio por el sol, y miró al cielo que ya empezaba a oscurecer. Y entonces llegó el silencio. El tipo de silencio que solo cae cuando algo sagrado entra en escena. El hospital olía a cloro y oraciones no respondidas. «¿Quieres contarme lo que pasó, corazón?», preguntó la trabajadora social. Su acento andaluz se deslizaba por la habitación como canción vieja. Eden no respondió, solo miraba al perro a través del cristal. Thor no se movía, sentado, con las patas firmes, custodiando la puerta como si el infierno pudiera regresar en cualquier momento. «¿Quién lo trajo?», preguntó Eden apenas audible. «Fue su dueño, un viejo de Granada que vive aquí cerca. Dice que el perro es retirado del ejército, uno de esos perros de rescate. Se llama Thor. Él me salvó», dijo Eden, y fue lo primero verdadero que dijo desde que entró. Thor la acompañó a casa del hombre que vivía rodeado de plantas secas y fotos de otros perros. Jeremiah. Ojos grises, piel como cuero viejo y voz de trovador cansado. «Este no es un lugar de lujos, niña, pero aquí nadie te va a levantar la mano», le dijo sirviéndole pan con miel y café de olla. Eden asintió. Aún no podía sonreír, pero dejó que Thor se acostara a sus pies. Su calor la anclaba. Su respiración pausada, como el tic-tac de un reloj honesto, le devolvía el tiempo. «¿Por qué me ayudó?», preguntó una noche mientras acariciaba el cuello fuerte del animal. Jeremiah tardó en responder. Observó las estrellas. Luego, dijo, «Porque los perros saben quién necesita ser salvado. Y él ha salvado antes». La policía vino al día siguiente. Un hombre bien vestido, con perfume caro y sonrisa sin alma. «Hola, Eden. Soy Robert, el esposo de tu madre. Vengo a buscarte, cariño».
Ya pasó todo. Eden retrocedió. Thor gruñó bajo y ronco. Ella no quiere ir contigo, dijo Jeremiah, firme. No le hablo a usted, viejo, respondió Robert, sin perder la sonrisa. Se agachó y miró a Eden. Tu mamá está enferma, pero yo te cuidaré, como una hija. Eden bajó la vista. Vio las uñas limpias del hombre, el reloj dorado, el maletín de cuero. Todo perfecto, todo en orden. Y sin embargo, Thor se levantó. Se puso entre Robert y la niña, como en el jardín. No me toques, dijo Eden. No gritó, no lloró, solo lo dijo. Y en esa voz había una certeza que venía desde los huesos. En los días que siguieron, Eden volvió a soñar. A veces con su madre, con su canto de antes, a veces con Thor, cruzando fuego, arrastrándola de un río de gritos. Una tarde, mientras recogía hojas secas del patio, se arrodilló junto a Thor y susurró: «Si alguna vez dejo de tener miedo, será por ti». El perro levantó la cabeza, la miró con esa mirada antigua, serena, y lamió su mano herida, como si pudiera borrar el pasado con una sola caricia. Años después, Eden regresaría a ese jardín, con la piel distinta pero los ojos iguales. Su madre, ya anciana, la miraría desde una ventana de hospital, con la mente a medias. Diría solo una frase: «La niña, ¿está bien?». Y Eden, con una lágrima contenida, respondería: «La niña tiene un guardián de 4 patas y aún la cuida. A veces las heridas no se cierran del todo, pero con suerte, con amor, aprenden a florecer, como el jazmín roto que vuelve a brotar donde cayó la sangre». Y cada vez que Eden escuche un ladrido en la distancia, sonreirá, porque sabe que hay lealtades que ni la muerte puede apagar. La niña despertó con el zumbido de las cigarras y el olor a pan tostado que no le pertenecía. Abrió los ojos sin moverse, como si el mínimo gesto pudiera romper esa calma ajena. La sábana era limpia, demasiado blanca. En su casa las sábanas olían a humedad y miedo. Aquí olían a jabón de coco y paciencia. Desde la ventana abierta entraba el sol de media mañana, tibio y sin exigencias. Más allá del cristal se escuchaban patas sobre tierra seca. 2, 4, 6 pasos y una respiración ronca. «Ya despertó», dijo una voz grave desde la cocina. «Está despierta, Thor». El perro apareció en el umbral con la solemnidad de un anciano que ha enterrado demasiados secretos. Era grande, de pelaje gris oscuro, hocico curtido por la guerra. Tenía el cuerpo de un soldado y los ojos de alguien que alguna vez tuvo un hogar. La miró. Ella lo miró. Nadie dijo nada. «No me muerdas», pensó la niña. Pero Thor solo se sentó, erecto y en silencio, como si entendiera que ella no temía a los colmillos, sino al abandono. «¿Tienes hambre?», preguntó el hombre desde la cocina. La niña negó con la cabeza. «¿Quieres ir al patio?». Thor siempre va al patio después de desayunar. Ella no respondió. Se incorporó sin dejar de mirar al perro. Él se levantó y dio 2 pasos hacia atrás, invitándola sin insistir. Salieron. El patio no tenía cercas rotas, ni rastros de sangre en el suelo. Tenía macetas con albahaca, un columpio sin nadie y la sombra de un gran árbol. «Aquí no hay castigos», dijo el hombre, apoyado en el marco de la puerta. Se llamaba Jeremiah, pero no lo sabría hasta días después. Solo dijo eso. «Aquí no hay castigos». La niña no sabía si creerle, pero Thor ya estaba acostado bajo el árbol esperándola. Se sentó a unos metros de él. «Mi mamá no era así», murmuró. No antes de que él llegara, Thor levantó la cabeza como si lo entendiera todo. Él decía que yo inventaba cosas, que mamá solo estaba cansada, que yo era difícil, pero mamá no me miraba igual desde que él le traía ese té, el de menta con canela. Thor parpadeó lentamente. Sus orejas se movieron hacia atrás. No gruñó. No hizo ningún gesto de amenaza. Solo permaneció. La última vez, ella usó unas tijeras. No me reconocía. Gritaba que yo era una espina, una plaga, que me debía sacar del cuerpo. Un temblor le cruzó el labio. No lloró.
Tú entraste por la cerca, dijo por fin. Tú me salvaste. Thor se levantó. Caminó despacio hacia ella sin prisa. Apoyó su hocico en la rodilla flaca de la niña y suspiró. La niña tembló, no por miedo, sino porque por primera vez algo en su cuerpo entendía lo que significaba estar a salvo. Durante las siguientes tardes, la niña aprendió a barrer el patio con la escoba de paja, a servir agua en los tazones, a observar el lenguaje de Thor, cuando jadeaba, cuando tensaba el lomo, cuando ladeaba la cabeza como si escuchara algo que el mundo ignoraba. Una vez, lo escuchó ladrar al atardecer. Solo una vez. Salió corriendo al patio. Thor estaba de pie, frente a la cerca. Esa cerca, la misma que ella aún veía en sus pesadillas. Del otro lado, una figura. Sombrero, lentes oscuros, camisa planchada como un crucifijo. Robert Kane. «Qué linda sorpresa», dijo con una sonrisa de mármol. «Te ves mejor que en la foto policial». La niña se quedó muda. Thor se adelantó un paso, enseñando los dientes con una lentitud casi ritual. «No seas ingrata, Eden. Sin mí, tu madre no habría tenido casa. Ni comida, ni compañía». La niña no pestañeó. «¿Por qué estás aquí?» «He venido por ti», respondió sin emoción. «La sangre llama, y la herencia también». Jeremiah apareció detrás de Eden. Su voz era como piedra al chocar con metal. «Aléjese de mi cerca. Solo estoy saludando, nada ilegal en eso. Aquí tampoco hay segundas oportunidades», dijo Jeremiah. «Ni para perros, ni para monstruos». Robert miró al perro. Ese chucho debió haber muerto en la guerra, no en una casita con jardín. Thor no se movió. Solo ladró. Una vez. Seco. Final. Robert se marchó lentamente como alguien que deja una pieza de ajedrez a medio jugar. Esa noche, Eden no pudo dormir. Se levantó, caminó descalza hasta el patio y se acostó junto a Thor. «¿Cómo se vive con lo que ya no se puede olvidar?», preguntó al aire. El perro no respondió. Solo lamió su mano herida. «Mi madre no me odiaba», susurró. «Solo estaba enferma. Él la envenenó. A ella, a mí también. Pero tú no». Silencio. Estrellas. «No quiero vengarme. Solo quiero que alguien diga en voz alta lo que nadie quiso ver». Y como si Thor pudiera hablar, como si supiera qué decir cuando el mundo no tiene palabras, empujó su cabeza bajo el brazo de la niña. Ella lo abrazó, por primera vez. No hubo redención, ni milagros, ni finales felices, solo un momento de verdad. Y a veces eso basta. La ventana dejaba entrar una luz temblorosa. El cristal estaba sucio, como si el tiempo mismo se hubiese asentado allí sin permiso, y Eden se aferraba a la manta de lana sobre sus rodillas con una suavidad mecánica. Tenía 11 años, pero sus ojos cargaban una vejez silenciosa, como si hubiera vivido varias vidas bajo el mismo nombre. Jeremías, el viejo policía retirado, estaba en la cocina calentando atole con canela. No dijo nada. No preguntaba nada. Tenía el don de escuchar con el cuerpo, no con las palabras. Thor, el perro K9 retirado, yacía a los pies de Eden, respirando lento, con la cabeza apoyada sobre una zapatilla suya. No la vigilaba, la custodiaba. En la televisión sonaba un noticiero madrileño hablando de política, de promesas y de cosas que no sanaban a nadie. Eden no lo escuchaba. Sus dedos rozaban un sobre abierto. El informe del Centro de Protección Infantil. No eran palabras para una niña, pero ella ya no era exactamente una niña. «Dicen que invento cosas», susurró Eden como si hablara con la ventana. «Que mi madre no es peligrosa, que yo exagero». Thor alzó la cabeza, ladeándola, como si entendiera más allá del idioma. Había algo en esa casa, el olor a café viejo, a madera seca, a tortillas recalentadas, que recordaba a la casita de su abuela en Guanajuato, donde pasaban los veranos antes de que todo se rompiera. Eden pensó que los recuerdos no dolían por lo que eran, sino por lo que ya no volverían a ser. Tocaron la puerta. Jeremías no hizo preguntas. Abrió con su andar firme, lento,
y dejó entrar a una mujer de tacones agudos, portafolio de cuero y voz como bisturí. «Soy la licenciada Murrell», dijo sin mirar a Eden. «Vengo a revisar el estado del menor». «No soy un menor», pensó Eden. «Soy una sobreviviente». Murrell hablaba como quien ya ha decidido qué pensar. Mostró papeles. Habló de situación temporal y custodia legal pendiente. Eden no la escuchaba. Su atención estaba clavada en el reloj de pared, que marcaba las 17:04, la hora exacta en que su madre le había arrojado un cuchillo 2 semanas antes. «¿Y tú qué dices, Eden? ¿Quieres volver con tu madre?». La pregunta cayó como ceniza. Eden alzó los ojos quieta. Mi madre no era ella. Era como si otra cosa la habitara. «¿Otra cosa?». Murrell arqueó una ceja sonriendo con lástima. «No estás ayudando a tu caso con ese tipo de cuentos». Jeremías apretó la taza entre sus manos. Thor gruñó, bajo, grave, real. Murrell dio un paso atrás. «Este perro debería estar contenido. Es un animal potencialmente agresivo». «No es agresivo», dijo Eden. «Solo reconoce la maldad antes que nosotros». Silencio. La abogada se retiró pronto, frustrada por la falta de colaboración. Al cerrar la puerta, Jeremías suspiró. «Los lobos visten corbata, hija, y a veces traen documentos firmados». Esa noche, Eden no pudo dormir. Tenía la carta de su madre entre sus cosas. 3 líneas torpes, mal escritas. «Perdón si te dolí. A veces me duele la cabeza y se me borra todo. No soy yo». Eden pensó en las tazas de té, en los frascos sin etiqueta en el botiquín, en cómo Robert, el esposo de su madre, su padrastro, le preparaba el té cada noche, siempre con insistencia. «Tranquila, Mary. Esta infusión te hará bien». Y cómo, después de eso, su madre desaparecía en una niebla que la volvía violenta. Se levantó. Caminó descalza hasta el patio. Thor la siguió. «Tú lo viste también, ¿verdad?», le preguntó al perro. «Cuando él venía a casa, tú sabías que algo no estaba bien». Thor gimió. Se acercó. Apoyó el hocico en su palma como un acto sagrado. «Yo no quiero venganza, Thor. Solo quiero entender. Y que alguien me crea». Le acarició la oreja. El viento nocturno olía a jacarandas, aunque no había ninguna cerca. A veces, el dolor también huele. A la mañana siguiente, Eden rebuscó entre los papeles de su madre. Entre recetas médicas arrugadas encontró una hoja escrita con tinta azul. Era una receta firmada por el Dr. Levy. «Sedante experimental, uso moderado, solo bajo supervisión». Y al reverso la letra de su madre. «Robert insiste, no recuerdo firmar esto». Eden se sentó en el suelo de madera. La verdad no gritaba, solo susurraba, como un niño encerrado. Thor se sentó frente a ella. Sus ojos, profundos como el barro después de la lluvia, le devolvieron una certeza que nadie más le había ofrecido. «Tú lo sabías desde el principio, ¿no?». El perro no respondió, pero su mirada fue un refugio. Eden se levantó. Caminó hacia Jeremías, que regaba las plantas. «Necesito ir a ver a mi madre». «¿Estás segura?». «No quiero venganza», repitió. «Solo quiero preguntarle si en algún momento supo la verdad. Y si tuvo miedo de decirla». Esa tarde llegaron al hospital. La madre de Eden estaba sentada junto a la ventana, tejiendo sin sentido. Al verla, Eden no lloró. Se sentó a su lado. Le tomó la mano. «¿Te acuerdas de las jacarandas en casa de abuela?». La mujer ladeó la cabeza. «Olían a azul», dijo, con una sonrisa perdida. Eden sacó el papel del bolso. Se lo mostró. «¿Él te obligó a tomar esto? ¿Te hizo daño?». La mujer miró el papel. Tardó en responder. «No recuerdo todo, pero recuerdo que tenía miedo». Una lágrima bajó por su mejilla. «Y que tú llorabas y yo no podía pararme. No podía protegerte». Thor se echó a los pies de ambas. Apoyó su hocico sobre los pies desnudos de Eden. Y en ese instante, no fue una confesión ni una absolución, solo un gesto leve. La madre apoyó su cabeza en el hombro de su hija. Y Eden, sin decir nada más, cerró los ojos. La verdad no sanó todo, pero por primera vez no dolía sola.
El patio de la casa de acogida tenía olor a limón recién cortado y a pan dulce guardado en cajas de cartón. El abuelo Jeremiah regaba las macetas con manos lentas, como si cada hoja tuviera nombre. Edens, con las piernas cruzadas bajo la mesa de hierro forjado, sostenía entre las palmas tibias la cabeza de Thor. El perro, un viejo K9 con cicatrices ocultas bajo el pelaje grisáceo, no cerraba los ojos, solo la miraba, atento, como si pudiera leerle el pensamiento más callado. Desde el interior de la casa, la voz del padrastro atravesó los ventanales. El pasado es solo eso. Pasado. Ya basta de revolver la basura. La frase cayó con un eco seco. Eden no se movió, pero Thor gruñó bajo, apenas un murmullo en la garganta. ¿Escuchaste?, preguntó ella, en un susurro que era más para sí que para el perro. No dice la verdad, dice la basura. Jeremiah regresó con una taza de café de olla. Se sentó frente a Eden y le extendió un pan de muerto, pequeño, decorado con azúcar gruesa. «¿Y si escribes lo que recuerdas?», propuso. «A veces el papel guarda mejor que la memoria». Eden negó con la cabeza sin tocar el pan. Sus ojos estaban puestos en las líneas del suelo, donde la sombra de la mesa se rompía en geometrías que solo los silencios entienden. «No quiero recordarlo». «Abuelito», susurró. «Pero Thor sí. Él lo vio todo. Y nunca ladra». Jeremiah la miró con esa mezcla de paciencia y luto que solo tienen los hombres que han sobrevivido a más guerras que entierros. «A veces, mija, el dolor no ladra. Solo espera el momento justo para morder». El lunes siguiente, Eden volvió a ver al hombre, Robert Kane. Llegó en un coche negro con vidrios tan oscuros como su corbata. Saludó al director del hogar con una sonrisa forzada y repartió tarjetas como caramelos en un velorio. Cuando Eden lo vio, sintió que la piel se le encogía en los brazos. «Mi esposa está mejor», dijo él, «y quiero a mi hija en casa. Nadie puede reemplazar la familia». Eden no se levantó del banco. Thor, a su lado, volvió a gruñir. Esta vez con más claridad, más decisión. Sus patas se afirmaron como si estuviera a punto de saltar. «No soy su hija», murmuró Eden sin mirarlo. «Nunca lo fui». Robert se agachó a su altura, como quien se dirige a una niña que ha perdido un juguete. Su perfume era de esos caros que intentan esconder el olor de algo podrido. «Tu madre está enferma por tu culpa», susurró. «Pero no es tarde para arreglar las cosas si aprendes a comportarte». Thor avanzó un paso. Jeremiah llegó justo a tiempo. «Se acabó la visita», dijo, firme, como en los viejos días del cuartel. Esa noche, Eden no durmió. Se escondió otra vez bajo la mesa del jardín, como cuando tenía 5 años, y su madre, entre gritos, rompía los platos sin razón. Thor se acurrucó junto a ella, su respiración pesada, el calor de su cuerpo viejo pero fiel. «¿Y si tiene razón?», preguntó Eden a la nada, al miedo, a la sombra de su madre. «¿Y si fui yo la que la rompió?». Thor la lamió en la mejilla, no como consuelo, sino como confirmación, como diciendo: «No, niña, no fuiste tú, y tú lo sabes». Días después llegó una carta. Tenía el sello del hospital psiquiátrico en Madrid. Jeremiah la leyó en silencio, sentado con el sombrero entre las manos. Luego levantó la vista. «Tu madre pidió verte, solo a ti». Eden apretó la hoja contra el pecho, como si fuera una flor seca a punto de deshacerse. Thor ladró una vez, su primer ladrido en semanas. «Voy», dijo ella, «pero no por ella, por mí, y por ti, viejo amigo». La visita al hospital fue breve, tensa. La madre de Eden estaba sentada junto a una ventana, los ojos fijos en el cielo. Cuando la vio, no lloró, solo dijo: «Ya no me acuerdo del sabor del chocolate. ¿Tú sí?». Eden se acercó despacio, con Thor caminando a su lado como un guardián de otros tiempos. «Recuerdo cuando lo escondías en la despensa, detrás del arroz. Lo llamabas nuestro secreto». La madre sonrió apenas. Luego, en voz casi imperceptible: «Él me daba té cada noche. Decía que era para los nervios.
pero cada sorbo me hacía olvidar más tu nombre. Eden se quedó en silencio. Thor apoyó el hocico sobre la pierna de la mujer que no se movió. «¿Por qué no lo dijiste antes?», preguntó Eden sin reproche, sin rabia, solo con una voz, cansada de esperar respuestas, porque nadie me creía, ni siquiera yo. Al salir, Eden no dijo una palabra, pero esa noche, bajo la mesa del jardín, sacó una hoja en blanco y comenzó a escribir. No desde el dolor, sino desde la necesidad de dejar constancia, de no permitir que la verdad muriera con ellos. Thor se tumbó junto a ella. Sus ojos cansados brillaban con la luz de la farola. «Si me olvido, tú me recordarás», le dijo Eden. «Y si yo muero, que esto le sirva a otra niña, en algún lugar donde los gritos no se oyen». Días después, Robert Kane fue citado por el juez. Alguien había enviado una copia de la carta de la madre. Alguien había marcado las fechas exactas en que se habían modificado las recetas médicas. Eden no estaba presente en el juzgado. Estaba en casa horneando pan de muerto con Jeremiah. Mientras amasaba, recitó en voz baja: «No hay infierno más cruel que una madre que olvida querer, ni paraíso más fiel que un perro que no olvida proteger». Jeremiah asintió, con lágrimas secas en los ojos. Thor durmió a sus pies. Esa noche nadie se escondió bajo la mesa. Solo la brisa suave de noviembre, oliendo a azahar y a justicia lenta, pasó entre las macetas. Y por primera vez en años, Eden soñó sin miedo. El sol de la tarde resbalaba por las tejas antiguas del caserío andaluz, tiñendo las paredes, encaladas de un tono miel suave, como si el tiempo mismo quisiera acariciar las cosas que ya no podían hablar. Las bugambilias trepaban por la verja de hierro forjado, salpicando de rosa los años que se habían quedado quietos. Eden caminaba descalza sobre los mosaicos fríos del patio. El mármol tenía grietas como las que ella llevaba en el pecho, pequeñas, profundas, invisibles si uno no miraba con atención. Will, su vecino y único amigo en aquel pueblo a la sombra de Granada, jugaba con una pelota vieja más allá del rosal, acompañado de los ladridos tranquilos de Thor. Thor. El perro ya no era joven, pero su presencia tenía la gravedad de un abuelo silencioso que lo ha visto todo. Cada paso de Eden era seguido por sus ojos ámbar, atentos, protectores. Nadie en el pueblo conocía la historia completa de la niña americana con mirada de lluvia. Pero Thor sí. Él la había olido sangrando. La había sentido temblar en sus sueños. La había cuidado mientras ella gritaba dormida nombres que nunca decía en voz alta durante el día. «A veces creo que tú no ladrarías aunque el mundo se acabara», le susurró Eden, acariciándole el cuello con la reverencia de quien toca una cicatriz sagrada. «Porque ya viste todo lo que importa». Thor respondió con un resoplido suave, moviendo apenas la cola. A su lado, Eden podía respirar. Solo ahí. Esa tarde, mientras los grillos empezaban a reclamar el aire con su canto áspero, llegó una camioneta negra al pueblo. El polvo se levantó como una promesa oscura. Eden la vio desde la sombra de la higuera y supo, sin saber cómo, que la paz se había roto. Bajó un hombre alto, con el cabello perfectamente peinado y una camisa blanca sin una sola arruga. Su voz era baja, precisa, de esas que huelen a abogado o a traición. Se presentó como Robert Kane, padrastro legal de Eden. Exigía verla. El párroco del pueblo, que había sido testigo del cambio silencioso de la niña, lo observó con cautela. Thor gruñó por primera vez en semanas. «Ella no está disponible», dijo el sacerdote en un español templado. «Aquí no se fuerza a los vivos ni a los muertos». Pero Kane ya lo sabía. Él no había venido por conversación, solo por el teatro del poder. «Tendrás que hablar tú», le dijo Eden a Thor esa noche, mientras acariciaba su cabeza con una ternura rota. «Porque yo solo sé temblar cuando él está cerca». Y tembló. Esa noche tembló tanto que despertó a Will con sus sollozos apagados, pero no dijo nada. Ninguno de los dos dijo nunca nada. Solo se tomaron de la mano mientras Thor vigilaba la puerta, inmóvil. 2 días después, Kane regresó, esta vez con papeles, documentos que lo declaraban tutor legal por omisión del Estado. Dijo cosas como interés superior del menor y entorno inestable.
Hablaba con una calma que parecía diseñada para provocar. «Tú no me conoces, Eden», le dijo, extendiendo una sonrisa blanca como los huesos bajo tierra. «Pero yo siempre quise lo mejor para ti. Tu madre, bueno, todos tenemos demonios. Ella no supo controlarlos. Yo, en cambio, puedo ofrecerte orden. Un apellido, futuro». Ella lo miró, calló. Entonces Thor se interpuso, directamente entre Eden y el hombre. Gruñó bajo, con una amenaza que olía a pólvora vieja. «Hazlo a un lado», ordenó Cain al cura. «Ese animal es un peligro». «Ese animal», respondió el cura sin moverse, «es lo único que se interpuso entre ella y la muerte». El hombre se marchó, pero dejó el eco de su voz flotando en las paredes como humedad. Esa noche, Eden volvió a soñar con el patio donde su madre la arrastró por el cabello, con las tijeras cayendo de su mano, con la sangre que no era de ella ni de nadie, sino de algo más antiguo, el abandono. Despertó con el sabor del hierro en la boca. «No quiero regresar a Estados Unidos», le dijo al cura una semana después. «Allí todos fingen que las cosas no pasaron. ¿Y aquí? Aquí al menos el silencio es honesto». El cura la miró largo. Luego sacó una caja pequeña del escritorio. Era de madera, con marcas de quemaduras en los bordes. Adentro había una medalla de la policía mexicana, de los tiempos en que él, joven seminarista en Oaxaca, bendecía a los perros CAR 9 antes de sus misiones antidrogas. «Tu perro», dijo, colocándola en la palma de Eden. «También fue entrenado para oler lo que no se dice». Ella cerró la mano sobre el metal. Esa tarde llevó a Thor al borde del río. Se sentaron en silencio. Ella sacó una hoja y comenzó a escribir. No era una carta, era más bien una confesión a la tierra. «Me llamo Eden. Mi madre me olvidó antes de enfermar. Mi padrastro quería mi silencio. Pero tú, Thor, tú me escuchaste cuando ni siquiera tenía voz. Si un día me voy de aquí, prométeme que seguirás ladrando. Para otra niña. Para otro silencio». Thor apoyó su hocico sobre sus piernas. El río no aplaudía, pero entendía. Al día siguiente, el abogado del pueblo entregó un documento oficial. Cain había sido denunciado por manipulación de documentos legales y amenazas. Su custodia fue revocada. Nadie explicó cómo se filtraron las grabaciones de audio de su conversación con la madre de Eden años atrás, en las que él decía que se vuelva loca. Es más fácil quitarle todo cuando no puede firmar nada. Eden no preguntó. Solo caminó hasta la tumba de la madre, en un rincón olvidado del cementerio. Llevaba flores silvestres y una cinta roja atada a su muñeca. «Te perdono», susurró arrodillándose, «no porque lo merezcas, sino porque yo lo necesito, y porque él ya no puede quitarme nada más». Thor se acostó a su lado. Ella le sonrió. Por primera vez, sin miedo. Por primera vez, con nombre propio. En la penumbra del hospital psiquiátrico de Salamanca, donde los muros huelen a cloro y a tiempo detenido, Eden aguardaba. Sentada en el banco de hierro, las manos entrelazadas con fuerza sobre su regazo, parecía más pequeña de lo que realmente era. A través del cristal opaco, vio a su madre por primera vez en 2 años. María estaba sentada en una silla de ruedas, la espalda encorvada como si el peso del mundo la aplastara desde dentro. Sus ojos vagaban sin dirección, pero en un instante, breve como una grieta en el cielo, se detuvieron sobre Eden. «¿Me recuerdas, mamá?», preguntó la niña en voz baja, casi sin aire. La enfermera que las acompañaba retiró la mirada, incómoda, mientras Thor, el perro K9 que nunca se separaba de Eden, emitía un leve gemido grave. Sus patas firmes sobre el suelo frío, la mirada alerta, olfateando algo que no se veía, pero que estaba ahí, un miedo viejo, un rastro de veneno, que no era químico, sino humano. María frunció el ceño. Parecía luchar contra algo invisible. Su cuerpo tembló. Después, con esfuerzo, levantó una mano temblorosa hacia Eden. «Te escondí», susurró. «Te escondí en mi mente, donde él no podía verte». Eden se acercó, el corazón golpeando contra su pecho como si fuera a partirse. «¿Quién, mamá? ¿Quién no podía verme?». La mujer entrecerró los ojos.
Su voz era apenas un soplo. El hombre de las pastillas dulces decía que me ayudarían a dormir, pero soñaba que te golpeaba. Soñaba que el cielo se caía. Un silencio pesado cayó en la sala. Solo Thor se movió dando un paso hacia adelante, casi como si entendiera. Eden apretó los labios. Su infancia le volvió en un torbellino de imágenes. Sangre en la cocina, gritos que no eran suyos, la cerca de madera astillada. Y detrás de todo, siempre él. Robert, el hombre de la voz suave y los ojos vacíos. ¿Te dio él las pastillas?, insistió Eden, su voz ahora más firme. María bajó la mirada. Murmuró algo en náhuatl, una frase que Eden había escuchado cuando era niña, en las noches donde su madre aún cantaba Ixiptla no mitoa, pero no cualli. Él decía que era mi protector, pero no era bueno. Thor gruñó suavemente. María alzó la vista y por un instante fugaz su expresión cambió. Reconoció al perro. Sonrió con ternura. Tú otra vez, el que me miraba desde la reja. Eden sintió las lágrimas subir, no por dolor, sino por esa grieta de lucidez que se abría. Dio un paso más cerca, puso una mano sobre la de su madre. Los dedos estaban fríos, pero no rechazaron el contacto. En ese instante, la puerta se abrió con un chirrido desagradable. Se acabó la visita, dijo la directora del centro, una mujer de rostro adusto y voz sin alma. Su madre no está autorizada para recibir estímulos externos. No es un estímulo, es su hija, replicó Eden, pero la mujer ya no escuchaba. Dio la orden con los ojos y 2 asistentes se acercaron para llevarse a María. Mientras la alejaban, María murmuró con la voz más clara que había tenido en toda la visita. Cuidado con el veneno que no se bebe, el que se mete en la mente. Ese no tiene sabor, hija. Eden se quedó de pie, rígida, viendo cómo la silla se desvanecía por el pasillo. Thor se acercó y apoyó su cabeza contra la pierna de ella. Fue un gesto tan humano que Eden no pudo evitar susurrarle: ella aún está allí, en alguna parte. Al salir del hospital, el aire fresco de Salamanca la golpeó con fuerza. Era otoño, y las hojas caídas crujían bajo sus pasos. A lo lejos, las campanas de una iglesia sonaban como un corazón cansado. Will la esperaba junto al coche. ¿Cómo fue?, preguntó ofreciendo una botella de agua. Eden no respondió de inmediato. Abrió la puerta trasera para que Thor subiera primero. Luego, se sentó junto al volante, las manos temblorosas sobre el manillar. Me habló por primera vez en años. Dijo que él la estaba envenenando poco a poco, desde adentro. Will bajó la mirada. Durante meses habían sospechado de Robert Kane, pero sin pruebas. Todo eran sombras. ¿Sabes qué más me dijo?, añadió Eden girando hacia él. Cuidado con el veneno que no se bebe. Will asintió serio. Eso suena como él, siempre limpio, siempre perfecto, pero podías oler la podredumbre en sus palabras. No era solo podredumbre, Will. Era cálculo, era maldad envuelta en terciopelo. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Entonces, Thor se incorporó, olfateando el aire por la ventanilla abierta, como si algo se acercara desde el pasado. Eden lo acarició suavemente entre las orejas. «Gracias por no olvidarla, viejo amigo», susurró. Mientras el sol comenzaba a ponerse detrás de las torres antiguas de la ciudad, Eden sintió por primera vez que no estaba sola en su memoria, que no todo lo que se rompe se pierde, que a veces, incluso entre los muros de un hospital y las ruinas de una mente fracturada, puede florecer un hilo de verdad, pequeño, frágil pero real, y a veces, solo a veces, basta con eso para comenzar a sanar. Las calles de Salamanca estaban mojadas por una llovizna fina, persistente, que humedecía los tejados antiguos y hacía brillar las baldosas del centro, como si el tiempo mismo quisiera limpiar lo que la memoria aún no podía. Eden caminaba despacio por la acera estrecha, con la gabardina cerrada hasta el cuello, sus manos envueltas en unos guantes de lana gris. Thor, el perro Cata 9, avanzaba a su lado majestuoso y alerta, como una sombra silenciosa con mirada de centinela. El bufete jurídico Murrell and Asociados
No tenía letrero afuera, solo una placa de bronce gastada junto al timbre. No hacía falta más. Quien llegaba allí sabía por qué. Dentro el ambiente olía a cuero viejo, madera barnizada y poder. En el vestíbulo, un hombre con chaqueta cruzada y sonrisa medida le ofreció agua, como si fuera una cortesía genuina y no una táctica dilatoria. Eden lo miró brevemente sin responder. «¿La señorita Eden Rose?», preguntó una mujer de cabello planchado y mirada neutra. «Sí, la abogada Grace Murrell la recibirá ahora». El despacho era amplio, con ventanas de marcos negros que daban a un jardín interior perfectamente podado. En la pared, una pintura de la Virgen de Guadalupe parecía fuera de lugar, demasiado sincera para aquel mundo de contratos y silencios enmarcados. Grace Murrell estaba sentada tras un escritorio de nogal que parecía más un altar que una mesa de trabajo. Su traje era azul marino, sin una sola arruga. Sus uñas, pintadas con un tono pálido de coral, hablaba como si cada palabra hubiera sido ensayada frente a un espejo. «Te ves mejor de lo que esperaba, Eden». «Yo también esperaba otra cosa, señora Murrell», respondió ella quitándose los guantes con parsimonia, como por ejemplo, no encontrar su firma en el testamento falso de mi madre. Un silencio viscoso llenó el aire. Thor emitió un gruñido bajo, como si la tensión tuviera forma. «No eres una niña ya», dijo Grace, girando lentamente una pluma entre sus dedos. «Ser adulta es aprender que la verdad es un lujo que pocos pueden pagar. Y usted cobra por ocultarla». Grace sonrió apenas, los labios tensos. «Tu madre no estaba bien y tu padrastro solo quiso protegerla». Protección es encerrar, medicar y firmar documentos a su nombre mientras la droga convierte su mente en ceniza. La voz de Eden era baja, pero contenía el filo de un cuchillo bien templado. Thor se había sentado junto a ella, su cuerpo en tensión, los ojos clavados en la abogada. Grace lo miró con una mueca de fastidio. «Ese perro debería estar jubilado. Lo tuyo parece una farsa sentimental». Eden acarició suavemente la cabeza de Thor, sin apartar la mirada de la mujer. «Él me salvó la vida cuando nadie más quiso mirar. No olvida, ni yo». Grace se levantó, caminó hacia la ventana. Afuera, el jardín goteaba serenamente. «¿Qué quieres, Eden? ¿Un juicio, escándalo, dinero, justicia poética?» «La verdad, aunque sangre». Grace respiró hondo sin volverse. «Entonces prepárate para descubrir que el lodo también corre por tus venas, porque tu madre también firmó. Y no fue forzada». Antes o después de las pastillas, el silencio cayó como una piedra en el agua, denso, irreparable. Eden se levantó, se acercó al escritorio y dejó una carpeta sobre la madera brillante. Dentro fotografías, informes de toxicología, copias de recetas médicas alteradas. Thor se paró tras ella como una estatua viviente. «No vine a pedir, vine a avisar. La red se está deshilachando y usted está en el centro». Grace apretó los labios. Cuando finalmente habló, su voz tenía una nota de cansancio, no de culpa. «Tú no entiendes. Esa mujer no era solo tu madre. Era una amenaza. A sí misma. A ti. A todos. Yo solo tomé decisiones. Como todos. Usted cobró por no mirar. Eso no es una decisión, es complicidad». Thor emitió otro gruñido, pero esta vez fue breve, como si entendiera que lo esencial ya había sido dicho. Cuando Eden salió del despacho, la lluvia había cesado. El aire olía a piedra lavada, a tierra mojada y a bugambilias floreciendo en los balcones altos. Caminaron en silencio por la calle del Obispo. Los adoquines resonaban bajo sus pasos. A lo lejos, las campanas de una iglesia marcaban la hora. «¿Sabes, Thor?», susurró Eden. «A veces la verdad es como esa campana. Llega tarde, pero llega». El perro volteó apenas la cabeza como si respondiera, y en ese instante, al pasar frente a una pequeña tienda de flores, una anciana mexicana los detuvo con una voz ronca y dulce. «Tu perro tiene alma de abuelo, niña. Se le nota en los ojos. Ha visto más de lo que un corazón puede guardar». Eden sonrió levemente. Bajó la mirada hacia Thor, que olfateaba unas flores blancas en la entrada.
Sí, señora. Y aún así, sigue caminando. La mujer hizo la señal de la cruz en el aire y murmuró: que la Virgen lo acompañe entonces, a los dos. Eden asintió, y por primera vez en mucho tiempo sintió que algo dentro de su pecho se aflojaba, como una cuerda vieja que ya no aprieta, como un nudo que al fin no duele. Continuaron su camino sin prisa, no había prisa ya. La verdad tenía pies y también tenía memoria, y ella, la niña que una vez sangró bajo la lluvia, ahora caminaba con pasos firmes, al lado de un ángel de 4 patas que no sabía hablar, pero lo decía todo. El cielo de Granada se teñía de un gris antiguo, como si la ciudad recordara lo que muchos preferían olvidar. Las bugambilias colgaban dormidas en las rejas oxidadas, y las campanas de la iglesia marcaban la hora con la misma voz de siempre, cansada y sabia. Eden, ahora con 14 años, caminaba lentamente entre los pasillos del archivo municipal. Nadie miraba a la niña de trenzas oscuras que cargaba una carpeta de cuero desgastado y un cuaderno lleno de nombres escritos a lápiz. Thor, el perro, Cars 9, que ya cojeaba de la pierna derecha, la seguía con un respeto casi sagrado. Entraron a la sala de registros médicos. Un ventilador de techo giraba con pereza sobre sus cabezas. Las paredes olían a humedad y silencio. «Aquí guardan los informes del hospital de mi madre», susurró Eden, como si hablar más fuerte pudiera despertar a los muertos. Thor se sentó junto a la puerta, alerta. Su mirada seguía cada sombra. Eden buscó con dedos temblorosos, hasta que lo encontró. Evaluación psiquiátrica, María Estrella Delgado. Lo abrió y lo supo. Las dosis, los nombres de los medicamentos, las firmas, todo estaba ahí. No era locura natural. Alguien había llevado a su madre a la ruina, poco a poco, con precisión quirúrgica, y ese alguien tenía nombre y apellido: Robert Kane. Eden cerró los ojos. Sintió el peso de la verdad caerle sobre los hombros como tierra fresca sobre un ataúd. Le robó la mente, como quien roba el alma por partes, murmuró con una voz que no parecía suya. Un ruido seco la hizo girar. Thor gruñía. Un hombre entró, alto, con traje negro, la corbata mal anudada. En el bolsillo, un llavero con el logo del Consejo de Protección Infantil. «No deberías estar aquí, niña. Estas salas son solo para personal autorizado», dijo sin emoción. «¿Y usted? ¿Está aquí para borrar más firmas?», preguntó Eden sin moverse. El hombre no respondió. Solo se acercó al escritorio y tomó uno de los registros. «Nada de esto importa. Nadie escuchará a una niña quebrada que habla con perros. No soy yo quien habla con perros. Son ellos los que escuchan lo que ustedes se niegan a oír». Thor se levantó. No ladró. Solo se plantó entre Eden y el hombre, silencioso, intimidante. «Dígale a Robert que su sistema tiene termitas. Todo lo que construyó está pudriéndose desde adentro», dijo Eden con la voz templada por el dolor. El hombre le lanzó una última mirada, fría, como un bisturí de acero, y se fue. Al atardecer, Eden caminó por las calles adoquinadas del Albaicín. El sol caía tras la Alhambra, bañando los tejados en un ámbar viejo, como la miel de los cuentos de su abuela. Sentada en una banca frente a una casa con azulejos azules, encontró a doña Pilar, la anciana que cada tarde tejía en silencio. «Hoy tu perro se ve más cansado», dijo la mujer sin mirarla. «Hoy descubrió que los hombres pueden ser más crueles que los días de hambre». Doña Pilar dejó el hilo. «Cuando tenía tu edad, creí que los adultos sabían lo que hacían. Ahora sé que muchos solo saben esconderse detrás de papeles. ¿Y qué hizo usted?». Guardé silencio demasiado tiempo, hasta que alguien con la voz rota gritó la verdad. Esa niña me salvó, aunque nunca supo que fui yo quien abrió la puerta. Eden la miró. Sus ojos eran 2 pozos oscuros, llenos de historia. ¿Cree que Thor entiende todo esto? Los perros no entienden con palabras, entienden con la piel, con la mirada, con la sangre. Ese perro sabe que estás buscando algo justo. Eden acarició la cabeza de Thor, que ya respiraba con esfuerzo. «¿Y si nadie me cree? Tú solo di la verdad.
Lo demás es asunto del tiempo. Esa noche, Eden se sentó en el suelo de su habitación, con los papeles extendidos frente a ella. Thor se recostó con un suspiro largo, como si su cuerpo cargara todas las batallas del mundo. Eden escribió: «Esta es la historia de una niña que creció entre pasto húmedo, sangre y silencio. Esta es la historia de un perro que cruzó una cerca y se convirtió en hogar. Esta es la historia de un sistema podrido que pensó que podía callar a una niña y enterrar a un ángel. Pero los ángeles, incluso los de 4 patas, siempre regresan». Cerró el cuaderno. Thor levantó la cabeza y sus ojos se encontraron. No ladró, no gimió, solo la miró, como si dijera: «Sigue, ya no estás sola». La mañana amaneció sin sol. El cielo, gris como las cenizas de un altar antiguo, cubría el pequeño pueblo castellano donde Eden había aprendido a caminar de nuevo, sin miedo, sin cadenas, pero con cicatrices que aún dolían en los días fríos. Thor, su perro K9, ya no corría como antes. Sus patas se volvían de piedra al atardecer. Sus ojos tenían más historia que luz. Era un perro viejo, pero aún era su guardián. Esa mañana, Eden se despertó con un susurro que no venía del mundo, un presentimiento, un latido irregular en el aire. Salió al patio sin zapatos. El césped estaba húmedo y las margaritas se inclinaban como si lloraran por algo que todavía no sabían. Thor no se acercó. Estaba echado bajo el limonero, donde solía vigilarla de niña, cuando las noches eran más oscuras que ahora. Su cuerpo temblaba ligeramente, la respiración entrecortada. Tenía la mirada fija en el horizonte, como si esperara a alguien o algo. «No», susurró Eden, arrodillándose. «No me hagas esto hoy. No todavía». Acarició su cabeza. Thor cerró los ojos y su cola se movió apenas. Ella apoyó la frente contra su lomo. Sentía la vida salir de él como el humo de un incienso roto. «Tú eres la única razón por la que no me convertí en ella», pensó. «La única que me salvó sin hablar». El día anterior, Robert, su padrastro, el hombre que había envenenado lenta y fríamente a su madre, le había enviado un sobre. Dentro una foto, ella con la boca rota en los brazos de Thor. Detrás solo una frase escrita con esa letra arrogante y firme: «Ni los perros viven para siempre». Eden lo entendió al instante. Thor había sido envenenado. Se levantó, caminó hacia la cocina, tomó el frasco de pastillas que usaba Robert con sus víctimas. Lo había guardado como prueba, escondido entre las páginas de una Biblia antigua, una que su madre había traído de México cuando se casó. Santa Teresa no me escuchó, pero tú sí, pensó. Miró el frasco, volvió con Thor. «¿Quieres saber qué tan cobarde es un hombre que teme a un perro?», le dijo sin esperar respuesta. «Tan cobarde que necesita matarlo en silencio, desde lejos como hace todo». Thor no respondió, pero sus ojos la siguieron hasta el final. Murió con la cabeza sobre las rodillas de Eden, justo cuando el primer rayo de sol atravesó las nubes. No ladró, no gimió, solo se fue, como los verdaderos héroes, en paz. El entierro fue sencillo. En el patio, bajo el limonero, Eden cavó sola. No permitió que nadie tocara el cuerpo, ni Will, ni Claire, ni el anciano cura del pueblo. Al final, colocó sobre la tierra una piedra con una inscripción que ella misma grabó con cuchillo. Él no hablaba, no hacía falta. Esa noche no durmió. Preparó su cuaderno, su chaqueta, la pequeña grabadora escondida que Claire le había conseguido, y el rosario de su madre hecho a mano en Oaxaca con cuentas de jade y madera. A la mañana siguiente, Eden caminó hasta el monasterio abandonado donde Robert solía esconder sus secretos, esos lugares de piedra y sombra donde los hombres creen que el tiempo no entra. Él estaba allí, como lo esperaba. «¿Viniste a llorar por el perro?», preguntó él girando lentamente desde la silla de hierro con una sonrisa torcida. «No, vine a escuchar cómo respira un hombre que sabe que lo han visto. Por fin». Robert rió. Su voz era hueca, como si ya no creyera en sus propias mentiras.
Siempre tan dramática. Deberías escribir novelas, Eden. Ella se acercó, lentamente. Cada paso era una promesa. Tú mataste a mi madre en vida, la hiciste pedazos, la convertiste en un monstruo para ocultar el tuyo. Tu madre era débil, como tú. Eden no contestó. Sacó la grabadora, la puso sobre la mesa entre ambos. «Habla», le dijo. Robert levantó una ceja. «¿Y si no? Entonces no quedará nada tuyo en este mundo que no se pudra en silencio». Por un momento, solo se oyó el canto de las chicharras entre los muros caídos. Luego él habló. «Ella me lo pidió, ¿sabes?», dijo como un veneno suave. «Quería paz, quería dormir. Yo solo la ayudé. Y tú eras un error que no supe borrar». Eden no parpadeó. «Gracias», dijo apagando la grabadora. Días después entregó la cinta a Claire. La periodista publicó la historia bajo el título «El perro que habló sin decir una palabra». En la portada, una foto antigua de Eden niña abrazando a Thor bajo el limonero. Pasaron meses. Eden siguió con su vida. No más juicios, no más venganzas. Compró una casa pequeña en Segovia. Enseñaba a leer a niños migrantes. Algunos venían de Chiapas, otros de Guerrero. Todos sabían lo que era tener miedo. Una tarde uno de ellos, Diego, de 9 años, se le acercó con un dibujo. Era un perro grande, de ojos tristes, con una niña al lado. «¿Cómo se llama?», preguntó él. Eden sonrió. «Se llamaba Thor». Diego miró el dibujo. Luego la abrazó sin decir nada. Ella cerró los ojos. El sol calentaba su espalda. Las chicharras cantaban otra vez. Y por primera vez en muchos años, Eden pensó, quizá el amor sí deja huellas que nadie puede borrar. La tarde caía sobre Granada con un brillo de cobre gastado. Las campanas de San Nicolás murmuraban a lo lejos como si estuvieran contando secretos viejos. Eden caminaba por la calle adoquinada con paso contenido. El abrigo de lana bordado que le regaló Lila apenas contenía el frío que le nacía desde dentro. En su bolso guardaba la llave maestra del despacho de Robert Kane. No era una llave real, era una identidad falsa, una firma digital, y el plan que le costó 5 años construir. A su lado, un cachorro K9, hijo del viejo Thor, trotaba en silencio. Se llamaba Luz. No por esperanza, sino porque cuando Eden lo miró por primera vez, sus ojos tenían esa claridad triste que solo tienen las cosas que han conocido la oscuridad. Cruzaron la reja de hierro del bufete, una placa brillante con letras negras, Kane & Asociados, abogados de confianza. Eden sonrió sin alegría. «¿Qué nombre más mentiroso para un lugar tan lleno de cuchillos?», susurró. Luz gruñó bajo, como si recordara algo que no vivió, pero llevaba en la sangre. Dentro el mármol olía a poder mal lavado. Las paredes tenían cuadros de cacerías, diplomas enmarcados y la foto de Robert con un premio que no merecía. La recepcionista levantó la mirada. «¿Tiene cita?», preguntó, ya aburrida. Eden le mostró el pase, su acento fingido con precisión quirúrgica. «Consultoría legal para inmigración. Tengo 10 minutos con el señor Kane». La mujer ni parpadeó. Solo asintió y le señaló el ascensor. Eden subió sola. El silencio dentro del elevador era espeso, lleno de recuerdos que no tenían voz. Al llegar al piso 3, el despacho se abrió con un sonido seco. Robert Kane estaba de pie frente al ventanal, como si posara para una estatua. Cuando giró, su sonrisa era tan falsa como su firma en el testamento de Mary. «Qué sorpresa tan inquietante», dijo la voz como vidrio fino. «No vine a hacerle compañía. Vine a terminar lo que comenzó hace 15 años». Él soltó una risa breve. «¿Vienes a vengarte, niña rota? ¿Crees que puedes tocarme? ¿Tú? ¿La hija de una loca?». Luz se colocó entre Eden y Robert, el cuerpo tenso, sin ladrar, solo esperando la orden. Pero no era un perro de pelea, era un guardián de verdades. Eden no se movió. Solo sacó de su bolso una pequeña caja, de madera de olivo, tallada a mano por Lila. La abrió. Dentro, un pendrive, una foto
y una carta escrita por Mary con letra temblorosa. «Esto no es para la policía, ni para la prensa, es para ti», dijo ella, colocándolo sobre el escritorio, «para que sepas que ya no me asustas». Robert la miró. Por primera vez el rostro le cambió, algo entre rabia y miedo. «¿Qué es esto? Es la prueba de que nunca ganaste, que incluso cuando drogaste a mi madre, incluso cuando pagaste para callar médicos, abogados, vecinos, no mataste lo más importante». «¿Y qué es eso?», espetó él, casi escupiendo las palabras. «Mi memoria». Ella dio un paso atrás. Luz no se movió, solo miraba a Robert con una calma inquietante, como si supiera exactamente cuánto mal podía hacer un hombre que sonríe demasiado. «Tienes dos opciones, Robert», continuó Eden. «O confiesas, o verás cómo los mismos que te protegieron comienzan a huir cuando el barco se hunda. El primero ya cayó esta mañana. Grace Murrell, la abogada, firmó un acuerdo con la fiscalía». El silencio se volvió denso. Robert retrocedió un paso. Su mano tembló, apenas perceptible. «Tú no sabes con quién te estás metiendo. Yo lo sé mejor que nadie. Me criaste entre tus mentiras». Una pausa, un crujido en el piso de madera, y entonces el milagro inesperado. Robert se dejó caer en el sillón, no derrotado, no arrepentido, solo cansado. «¿Sabes qué es lo peor?», murmuró. «Que cuando tu madre empezó a sospechar, pensé en matarla, pero me dio lástima. Pensé que con un poco de veneno, un poco de delirio, la gente la olvidaría, y casi lo logré». Eden no contestó, solo guardó la caja de nuevo. Caminó hacia la puerta. Antes de salir se volvió una vez más. «No fue ella quien te olvidó, fue mi perro, el viejo Thor. Él nunca te dejó de vigilar». Y salió. Esa noche, Eden regresó a la casa blanca de tejas rojas donde vivía con Jeremiah. El anciano la esperaba en la mecedora, con una manta sobre las piernas y 2 tazas de atole caliente con canela. «¿Y bien?», preguntó sin mirarla, como si ya supiera la respuesta. «Lo miré a los ojos», dijo ella tomando la taza. «No hay más que sombras ahí». Luz se echó a sus pies, respirando con la calma de los que han cumplido su deber. Jeremiah asintió. «¿Y tú? ¿Todavía tienes luz?», preguntó en voz baja. Eden tardó un momento en responder. Su voz fue un suspiro templado. «Tengo lo que él nunca entendió. Amor que no se quiebra, ni siquiera cuando sangra». Se quedaron en silencio un largo rato. Afuera, el viento movía los limoneros. Una estrella fugaz cruzó el cielo sin que nadie la notara. Y allí, entre una taza tibia, un perro dormido y el corazón aún latiendo, Eden supo que había regresado. No al pasado, sino a sí misma. La partida había terminado, y esta vez ella había ganado. La puerta no estaba cerrada con llave. Eden lo supo, por el leve crujido que dejó escapar al empujarla. No era un sonido amenazante, sino un susurro antiguo, como si la casa misma le diera permiso para entrar. La habitación era oscura, a excepción de un rayo de luz que se colaba entre las cortinas pesadas, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire como si fueran almas flotando. Había un leve olor a madera vieja, tabaco frío, y algo más, algo dulce y rancio como perfume seco sobre una fotografía amarillenta. Sobre la mesa, los papeles estaban apilados con una perfección enfermiza. Cuadernos, documentos, registros, cada uno con el nombre de su madre. Y allí, entre sombras, una caja de latón con flores pintadas a mano, muy a la mexicana. Su madre la usaba para guardar cartas cuando era niña. Eden la abrió. No había cartas, solo una grabación, un viejo casete etiquetado «¿Para cuándo? Ya no recuerde tu nombre». Sus dedos temblaron, pero no dudaron. Puso la cinta en el reproductor portátil que llevaba en la mochila. El sonido chisporroteó, roto por el tiempo, y la voz de su madre surgió, tan familiar, tan rota. «Eden, si escuchas esto es porque ya no soy yo. Si alguna vez dejo de reconocerte, quiero que recuerdes que eras mi sol,
que me prometí nunca dejar que la oscuridad me ganara. Pero él me dio algo. Decía que era para dormir mejor. Yo solo quería dormir, hijita. Una lágrima se deslizó sin drama por la mejilla de Eden. Entonces escuchó pasos. Sabía que volverías, dijo una voz detrás de ella. Su tono era tan liso, tan limpio, que dolía más que un grito. Robert Kane estaba de pie junto al umbral, vestido con su traje gris perla con un pañuelo rojo perfectamente doblado en el bolsillo. Como siempre. Como si el mundo jamás hubiera cambiado, ni aunque lo hubieran atrapado con la mentira entre los dientes. Pensé que serías más inteligente, Eden, pero eres igual que tu madre, frágil, sentimental. Ella se giró lentamente, con la grabadora aún en la mano. Ella no estaba enferma. Tú la envenenaste. Tú la volviste loca. Robert sonrió, una sonrisa vacía como la de un maniquí. Locura, ¿verdad? Son palabras que la gente usa cuando ya no puede controlar la narrativa. Dio un paso dentro. El piso crujió bajo sus zapatos caros. ¿Y sabes qué es lo más trágico, Eden? Continuó. Ella nunca fue fuerte, nunca quiso el poder que tenía. Yo sí supe qué hacer con él, por eso esta casa es mía. Esta vida es mía. Ella era mi madre, dijo Eden y su voz fue baja, firme como piedra. No un obstáculo, no una cuenta bancaria. Robert alzó una ceja como aburrido. ¿Y qué vas a hacer, pequeña mártir? ¿Gritar? ¿Llorar? ¿Llamar a tu perro muerto para que me muerda la pantorrilla? En ese momento se oyó otro sonido. Un golpe. La ventana se abrió de golpe con el viento y una figura entró. No era Thor, era Tula, la nueva perra K9 que Eden había entrenado con la misma ternura y disciplina que una madre cansada enseña a su hijo a rezar. Tula no ladró, solo se posicionó entre Eden y Robert con una mirada fija, serena, como si supiera exactamente a quién debía proteger. Robert retrocedió un paso, por primera vez vacilante. No harás nada, Eden. No tienes pruebas, solo un casete con una loca delirando. Eden se inclinó, recogió uno de los documentos del escritorio y lo dejó sobre la mesa frente a él. Testamento original, firmado por mi madre antes de enfermar. Dejó todo en fideicomiso para niños abusados. Silencio. Robert bajó los ojos. Leyó. Y por primera vez, su máscara se quebró. No fue dramático. Fue como ver una estatua desmoronarse en cámara lenta. Esto no es justo, susurró. La justicia no se parece a ti, dijo Eden. Afuera, el sonido de sirenas comenzaba a llenar el aire. Llevo años esperando este momento, Robert, dijo ella, sin rabia, sin histeria. Pero ahora que estás frente a mí, no me interesa verte caer. Me interesa que la verdad respire, que se escuche la voz de mi madre, que los niños como yo sepan que pueden sobrevivir, incluso cuando el monstruo se disfraza de padre. Robert intentó correr. Tula lo tumbó antes de que llegara a la puerta, con un solo salto limpio, como si Thor mismo le hubiera enseñado. Cuando se lo llevaron, Eden no miró atrás. Se quedó en la habitación un rato más. Solo ella, el aire denso, la cinta aún girando en silencio. Miró la ventana. Afuera, el limonero aún tenía fruta. Su madre solía decir que los limones limpian la energía de una casa. Se acercó, abrió la hoja de la ventana por completo. El aire del atardecer español, cálido, con un dejo a pan horneado y flores secas, llenó la habitación. Le recordó a los días en la casa de la abuela en Michoacán, donde todo dolía menos. Tula apoyó la cabeza en su muslo. Eden bajó la mano y la acarició detrás de la oreja. «Gracias por encontrarme», murmuró. Tula no respondió. Solo cerró los ojos, como si por fin pudieran descansar las dos. El sol caía despacio sobre la finca en Segovia, tiñendo los tejados de barro viejo con tonos de cobre. Los álamos susurraban algo que solo los muertos y los perros sabían entender. Eden estaba allí, de pie junto al árbol donde Thor había sido enterrado. Una cruz hecha de ramas secas y una placa metálica con su nombre temblaban al compás del viento. No llevaba flores, llevaba una carta. Las palabras escritas a mano estaban arrugadas por el tiempo,
como si hubieran esperado años en el fondo de un cajón hasta encontrar valor para salir. Gracias por enseñarme a no tener miedo, aunque me dejaste antes de que pudiera decírtelo, leyó en voz baja, doblando la hoja con dedos lentos, casi rituales. Thor había muerto hace 6 años, envenenado, defendiendo a Eden de la última trampa que Robert Kane había tendido. Aquella noche, Eden no gritó, no lloró, solo lo abrazó en silencio, mientras él exhalaba la última vez con los ojos fijos en la cerca, la misma donde lo había visto por primera vez. Nunca miraste al cielo, Thor, siempre mirabas la cerca, como si supieras que el mal venía desde ahí. Al otro lado del terreno, la puerta del antiguo establo se abrió con un crujido. Era Lila, la hija de Jeremiah, ahora con las manos manchadas de tierra, un delantal de cocina y la sonrisa cansada de quien ha aprendido a vivir con las ausencias. «Ya está todo listo en la cocina, Eden. ¿Vienes?» «Ahora voy», respondió sin volverse. Sus ojos seguían clavados en el horizonte, donde la cerca dividía lo que fue y lo que quedó. Ese día no era cualquiera. Era el aniversario del juicio. Robert Kane, condenado por tentativa de homicidio, manipulación psiquiátrica y fraude sucesorio. El sistema que él construyó, con médicos, jueces, asistentes sociales, se había derrumbado como un castillo de naipes mojados. Pero la justicia no curaba, solo cerraba puertas. El dolor, en cambio, dormía en los rincones. Eden volvió a caminar por el sendero de grava. Cada paso sobre las piedras le recordaba el ruido de las botas de Thor. Él no necesitaba correa. Caminaba a su lado como si siempre supiera a dónde ir, incluso cuando ella no. La casa estaba decorada con papel picado de colores, una costumbre que Lila había traído de Oaxaca, donde vivió una temporada. Cada año, el Día de los Muertos, colgaban retratos, flores de cempasúchil y platillos preferidos de los que ya no estaban. Esta vez el altar estaba dedicado a Thor. Sobre el mantel bordado, entre veladoras y mazapanes, una foto lo mostraba joven, alerta, con el hocico manchado de tierra y las orejas erguidas. Al lado una medalla oxidada y una nota en letra infantil. «Gracias por salvarme a mí también», firmaba Will, ahora policía, el mismo niño que una vez le había tendido una canica a Eden como pacto de amistad silenciosa. «¿Crees que él nos oye?», preguntó Lila encendiendo la última vela. Eden no respondió. Se arrodilló frente al altar, tomó la medalla entre los dedos y la sostuvo contra su frente. Él siempre escuchaba, incluso cuando nadie más lo hacía. Un golpe seco en la puerta interrumpió el momento. Eden se levantó, el cuerpo en alerta. No era miedo, era instinto. Abrió la puerta. Del otro lado estaba él, Robert Kane, más viejo, más delgado, pero con los mismos ojos vacíos. Un guarda lo escoltaba, salida autorizada de un día por razones médicas. Al parecer, cáncer terminal. 3 meses de vida, quizá menos. «No vine a pedir perdón», dijo con voz ronca. «No hace falta. Ya te quitamos lo único que importaba, tu poder», contestó Eden. «Tu madre, ella sabía más de lo que decía, te protegía a su manera. ¿Eso es todo lo que tienes que decir?» Robert alzó los hombros con desgana. «Los perros y los niños siempre me desconfiaron. Al final fueron los únicos que no se equivocaron». Eden sintió un escalofrío, pero no por él, por la certeza de que, en su miseria, decía la verdad. El guarda tocó su hombro. «Es hora». Robert giró para irse, pero se detuvo. Miró la cerca del fondo. Ese perro me odiaba, como si supiera quién era yo desde el principio. Eden cerró la puerta, no con rabia, con compasión, no hacia él, sino hacia sí misma, por haber cargado tanto tiempo con el veneno que él sembró. Esa noche, mientras las velas seguían ardiendo, Eden sacó una caja de madera de debajo de su cama. Dentro, los diarios que escribió desde niña. 1 por cada año, 1 por cada herida. Eligió uno. Lo abrió en una página donde su letra temblaba, como si el papel estuviera vivo. Thor no me hablaba, pero lo entendía.
Cuando todos me decían que era débil, él me miraba como si ya fuera fuerte. Eden sonrió, cerró el cuaderno, lo colocó sobre la mesa del comedor, junto a una taza de té de canela y pan dulce. Lila se sentó frente a ella. ¿Sabes? En Oaxaca hay una creencia. Cuando un perro muere, espera en el río de la muerte. Si tú fuiste buena con él, te ayuda a cruzar al otro lado. Entonces él estará esperándome, pero no por ahora. Ambas miraron hacia el jardín donde la brisa movía las ramas del árbol. Un pequeño cachorro se asomaba por la ventana. Aún no tenía nombre, pero tenía la misma mirada, atenta, valiente, leal. Eden se levantó, abrió la puerta y dejó que entrara. «Bienvenido a casa», susurró. Y en ese instante, justo antes de que la noche cayera del todo, Eden miró por última vez a través de la cerca. No había sombras, no había peligro, solo el campo abierto y la promesa de algo nuevo.